Somos originarios de América, los hombres y mujeres que habitamos en este continente. Si no lo somos, ¿de dónde llegamos? ¿Por dónde cruzamos? ¿Qué características había para llegar a esta época? Para hablar de América debemos primero ir al inicio de toda esta historia. Existen diversas explicaciones que dan cuenta de cómo llegaron los primeros seres humanos a este continente. Una de las primeras teorías que explica este origen, según los investigadores, en el primer poblamiento de América no hubo una sola migración, sino otras rápidas y largos periodos de aislamiento. Los primeros pobladores del continente americano podrían haber llegado en varias migraciones casi simultáneas desde diversas procedencias y no en una sola migración desde el Asia por el estrecho de Berlín. Una investigación internacional cuestiona la hipótesis tradicional más acertada que defiende que los primeros pobladores de América fueron los Crovis, un pueblo de cazadores que llegó hace 13.000 años desde el noroeste de Asia y que luego se expandió por todo el territorio. El nuevo estudio que ha analizado la genética de las poblaciones nativas del continente americano aporta evidencia científica para reformular este modelo tradicional y definir escenarios alternativos al poblamiento de América. Alex, esta teoría dice que el hombre asiático, hace unos 50.000 años atrás, en los periodos interglaciares, cuando se inició la disminución del nivel del mar, en oleadas sucesivas, dejando al descubierto una plataforma continental que une Asia y América, atravesaron animales en busca de alimento, y tras ello los cazadores Homo sapiens. Esta teoría recibe el nombre de la teoría de origen único o teoría escéptica inmigracionista. Paul Rivet. Esta teoría ratificó la validez del origen asiático del hombre americano. Sin embargo, sostenía que algunas de las diferencias físicas, lingüísticas y culturales no eran posibles de explicar solo con el poblamiento asiático. Florentino Mejino. Esto establece el origen del hombre sobre la Tierra en América y no en el Viejo Mundo. Después de haber aparecido en ella, puebla los demás continentes por diferentes rutas. Esta teoría recibe el nombre de teoría del origen autóctono o teoría autóctonista. El defensor de esta teoría, entre otros, fue el argentino Florentino Mejino, quien remite el origen de la especie humana a las pampas sudamericanas. Méndez Correa. Esta teoría llamada teoría de la inmigración australiana, usada de vías antárticas o teoría australiana, afirmaba que se produjo un proceso migratorio desde la Australia a través de bordear el continente atlántico y que se atravesaron el mar de Drake. Fueron aprovechadas una serie de islas hasta su instalación en los territorios extremos de Australia y Sudamérica. La investigación cuyos resultados se ha publicado esta semana en la revista científica PLOS Genes sostiene que hay un desacoplamiento entre genética, lenguaje y geografía en las comunidades nativas del sur del continente americano que explica en los primeros pobladores americanos que llegaron desde diversos puntos. Esta teoría estaría avalada por el hecho de que se hayan encontrado linajes genéticos de origen polinesio en Perú y en otros no descritos hasta ahora en zonas de América Central y del Norte. Monteverde. Cuando en 1970 el campesino Juan Barría de Salto Chico reparaba un sendero de bueyes junto al estrecho de Chinchihuapi, encontró una mandíbula de casi 1 metro de largo. La mantuvo durante 6 años sin saber lo que era. En 1976, un estudiante de Muallí, Luis Verne, haciendo un trabajo antropológico social, le ofreció a la Universidad de Temuco para su estudio. El primer poblamiento de América fue con entradas múltiples, rápidas y con largos aislamientos. Periodo del poblamiento americano. Periodo histórico de América precolombina. A partir de las teorías Hydraca y Rivet, los científicos han establecido 5 periodos que son: periodo paleoindio. Abarca desde el 4000 hasta 7000 a.C. En este periodo numerosas sociedades de hombres y mujeres cruzaron el estrecho de Bering e hicieron poblamiento de América. Periodo formativo. Conocido también como preclásico, comprendido entre el 1500 a.C. hasta el año 0. Durante este periodo, los pobladores se desplazaron hacia las zonas aptas para el cultivo de algodón, calabaza, maíz, patata y yuca, y se desarrollaron técnicas de riego que permitieron una mayor producción. Periodo clásico. Abarcó desde el año 0 hasta el año 1000 después de Cristo y se presentó en Mesoamérica y las cordilleras de los Andes. En este periodo se conformó una estratificación social compleja liberada por una clase no militar y sacerdotal minoritaria. Periodo posclásico, comprendido desde el año 1000 hasta llegado a los conquistadores de los siglos XV y XIV y XVI. Se caracterizó por la colonización de una clase militar que impuso la formación de poderosos imperios. Cultura indígena de Norteamérica. Periodo histórico. Según múltiples teorías, la migración de poblaciones nómadas asiáticas por el estrecho de Bering
posibilitó el poblamiento de América por el norte. Periodo Paleoindio. Sobresalió la cultura Clovis, llamada así por las pautas de flechas encontradas en Clovis, Nuevo México, que datan desde el 10.000 a.C. Los primeros pobladores se caracterizaron por formar grupos de cazadores de mamíferos, como el mamut, e incluyeron en su dieta pescado y plantas silvestres. Periodo arcaico. Comenzó con la transformación del clima, los cambios de fauna y la aparición de estaciones secas que alteraron la forma de subsistencia y por lo tanto la economía de los pueblos norteamericanos. Periodo formativo. Se caracterizó por el de una agricultura incipiente entre los pueblos indígenas, así como la subsistencia de prácticas de cacería y nomadismo. Las principales culturas se desarrollaron en las regiones de los bosques orientales y el desierto. En bosques orientales sobresalió la cultura andana. Se ubicó en el río de Valle del río Ohio en 700 a.C. y desapareció en 200 a.C. Cultura de Mississippi. Se localizaron cerca de los Grandes Lagos y el norte del valle del río Mississippi hacia el 800 después de Cristo. Desierto. En esta región se destrancó las culturas Mogollón, Huacán, Anasí y el pueblo. Mogollón. Se ubicó el sur norteamericano y tuvo su principal desarrollo entre el siglo I al siglo XIV. Sus habitantes construyeron pequeñas chozas y cultivaron maíz a su alrededor. Huacán. Se localizó al sur del actual del estado de Arizona. Este pueblo sobresalió por desarrollar un sistema de riego que le permitió obtener 2 cosechas anuales, principalmente el maíz. Gracias. Somos originarios de América, los hombres y mujeres que habitamos en este continente. Si no lo somos, ¿de dónde llegamos? ¿Por dónde cruzamos? ¿Qué características había para llegar a esta época? Para hablar de América debemos primero ir al inicio de toda esta historia. Existen diversas explicaciones que dan cuenta de cómo llegaron los primeros seres humanos a este continente. Una de las primeras teorías que explica este origen, según los investigadores, en el primer poblamiento de América no hubo una sola migración, sino entradas rápidas y largos periodos de aislamiento. Los primeros pobladores del continente americano podrían haber llegado en varias migraciones casi simultáneas desde diversas procedencias y no en una sola migración desde el Asia por el estrecho de Berlín. Una investigación internacional cuestiona la hipótesis tradicional más acertada que defiende que los primeros pobladores de América fueron los Clovis, un pueblo de cazadores que llegó hace 13.000 años desde el noroeste de Asia y que luego se expandió por todo el territorio. El nuevo estudio que ha analizado la genética de las poblaciones nativas del continente americano aporta evidencia científica para reformular este modelo tradicional y definir escenarios alternativos al poblamiento de América. Alex, esta teoría dice que el hombre asiático, hace unos 50.000 años atrás, en los periodos interglaciares, cuando se inició la disminución del nivel del mar, en oleadas sucesivas, dejando al descubierto una plataforma continental que une Asia y América, atravesaron animales en busca de alimento, y tras ello los cazadores Homo sapiens. Esta teoría recibe el nombre de la teoría de origen único o teoría asiática inmigracionista. Paul Rivet. Esta teoría ratificó la validez del origen asiático del hombre americano. Sin embargo, sostenía que algunas de las diferencias físicas, lingüísticas y culturales no eran posibles de explicar solo con el poblamiento asiático. Florentino Mejino. Esto establece el origen del hombre sobre la Tierra en América y no en el Viejo Mundo. Después de haber aparecido en ella, pueblo a los demás continentes por diferentes rutas. Esta teoría recibe el nombre de teoría del origen autóctono o teoría autóctonista. El defensor de esta teoría, entre otros, fue el argentino Florentino Mejino, quien remite el origen de la especie humana a las pampas sudamericanas. Méndez Correa. Esta teoría llamada teoría de la inmigración australiana, usada de vías antárticas o teoría australiana, afirmaba que se produjo un proceso migratorio desde la Australia a través de bordear el continente atlántico y que se atravesaron el mar de Drake. Fueron aprovechadas una serie de islas hasta su instalación en los territorios extremos de Australia y Sudamérica. La investigación cuyos resultados se ha publicado esta semana en la revista científica PLOS Genes sostiene que hay un desacoplamiento entre genética, lenguaje y geografía en las comunidades nativas del sur del continente americano que explica en los primeros pobladores americanos que llegaron desde diversos puntos. Esta teoría estaría avalada por el hecho de que
se hayan encontrado linajes genéticos de origen polinesio en Perú y en otros no descritos hasta ahora en zonas de América Central y del Norte. Monteverde. Cuando en 1970 el campesino Juan Barría, de Salto Chico, reparaba un sendero de bueyes junto al estrecho de Chinchihuapi, encontró una mandíbula de casi 1 metro de largo. La mantuvo durante 6 años sin saber lo que era. En 1976, un estudiante de Muallí, Luis Verne, haciendo un trabajo antropológico social, le ofreció a la Universidad de Temuco para su estudio. El primer poblamiento de América fue con entradas múltiples, rápidas y con largos aislamientos. Periodo del poblamiento americano. Periodo histórico de América precolombina. A partir de las teorías Hydraca y Rivet, los científicos han establecido 5 periodos que son: periodo paleoindio, Abarca desde el 4000 hasta 7000 a.C. En este periodo, numerosas sociedades de hombres y mujeres cruzaron el estrecho de Bering e hicieron poblamiento de América. Periodo formativo. conocido también como preclásico, comprendido entre el 1500 a.C. hasta el año 0. Durante este periodo, los pobladores se desplazaron hacia las zonas aptas para el cultivo de algodón, calabaza, maíz, patata y yuca, y se desarrollaron técnicas de riego que permitieron una mayor producción. Periodo clásico. Abarcó desde el año 0 hasta el año 1000 después de Cristo y se presentó en Mesoamérica y las cordilleras de los Andes. En este periodo se conformó una estratificación social compleja liberada por una clase nobilitaria y sacerdotal minoritaria. Periodo posclásico, comprendido desde el año 1000 hasta llegado a los conquistadores de los siglos XV y XIV y XVI. Se caracterizó por la colonización de una clase militar que impuso la formación de poderosos imperios. Cultura indígena de Norteamérica. Periodo histórico. Según múltiples teorías, la migración de poblaciones nómadas asiáticas por el estrecho de Bering posibilitó el poblamiento de América por el norte. Periodo paleoindio. Sobresalió la cultura Clovis, llamada así por las pautas de flechas encontradas en Clovis, Nuevo México, que datan desde el 10.000 a.C. Los primeros pobladores se caracterizaron por formar grupos de cazadores de mamíferos, como el mamut, e incluyeron en su dieta pescado y plantas silvestres. Periodo arcaico. Comenzó con la transformación del clima, los cambios de fauna y la aparición de estaciones secas que alteraron la forma de subsistencia y por lo tanto la economía de los pueblos norteamericanos. Periodo formativo. Se caracterizó por el de una agricultura incipiente entre los pueblos indígenas, así como la subsistencia de prácticas de cacería y nomadismo. Las principales culturas se desarrollaron en las regiones de los bosques orientales y el desierto. En bosques orientales sobresalió la cultura andana. Se ubicó en el río de Valle del Río Ohio en 700 a.C. y desapareció en 200 a.C. Cultura de Mississippi. Se localizaron cerca de los Grandes Lagos y el norte del valle del río Mississippi hacia el 800 después de Cristo. Desierto. En esta región se destrancó las culturas Mogollón, Huacán, Anasí y el pueblo. Mogollón. Se ubicó el sur norteamericano y tuvo su principal desarrollo entre el siglo I al siglo XIV. Sus habitantes construyeron pequeñas chozas y cultivaron maíz a su alrededor. Huacán. Se localizó al sur del actual del estado de Arizona. Este pueblo sobresalió por desarrollar un sistema de riego que le permitía obtener 2 cosechas anuales, principalmente el maíz. Gracias. Gracias. Gracias.